Listo. ¿Qué vimos ayer? Me parece que nos estaba explicando algo de lo de la proyección de Fisher, algo así. ¿Hicieron su tarea? Las proyecciones de Fisher. ¿Alguien hizo la tarea? Bueno, cuando reprueben el examen, porque no saben acomodar una proyección de Fisher, pues ya van a saber por qué, ¿sale? Porque viene Fisher y hoy vamos a hacer unos cálculos que también van a venir en el examen y también se los voy a dejar de tarea. Entonces, pues ya veremos si el siguiente semestre tenemos grupos de 40, ¿no? O sea, ustedes 20 con los siguientes 20 de primero. Entonces vamos a iniciar con procesos ácido-base. Ya les había dicho que estos tienen características anfóteras. No les voy a explicar Fisher. Aquí está, ahí la leen. Como no hicieron la tarea, pues no les voy a explicar qué es Fisher. Ahí hay un libro que pueden leer. Ni siquiera lo intentaron entonces. Sí. Estos en disoluciones acuosas, obviamente, o sea, siempre que estén disueltos en agua, van a tender a ionizarse. Es decir, que van a tender a liberar protones o a aceptar protones. Esta es una característica muy importante, sobre todo de estas moléculas de aminoácidos, puesto que van a tener un carácter que se llama anfótero. Eso significa que tienen la capacidad de actuar ya sea como ácidos o como bases. El comportamiento que vayan a adquirir, ya sea ácido o básico, va a depender del pH en solución. El pH es igual al menos logaritmo natural, perdón, al menos logaritmo natural, no. pH es igual al menos logaritmo de la concentración de hidrógenos en el medio, es decir, en el medio acuoso, ¿no? En la solución. Acuérdense que el cuerpo humano es acuoso, ¿no? ¿Qué porcentaje de agua tenemos en el cuerpo? ¿Nadie sabe? 70% de agua, ¿no? Sí, entre 70 y 80% de agua somos, ¿no? ¿Qué no era el 60, maestra? Pues no sé, ustedes díganme. Según yo sí era el 60. Ahí busquen en Google. Entonces, bueno, la mayor parte de nuestro cuerpo es agua. Entonces vamos a estar ahí, estos van a estar en disolución acuosa. Entonces, cuando la concentración de protones sea alta, significa que va a haber un pH ácido. Y cuando el pH sea ácido, esta especie que está aquí va a empezar a protonarse. Es decir, va a absorber protones del medio. ¿Por qué? Porque digamos que lo que quiere buscar es estabilizar el pH quitando protones del medio. Entonces, este nitrógeno de aquí va a absorber protones del medio. Esta especie, si no estuviera cargada, sería así.
Entonces, fijan, aquí no tiene carga. Entonces, cuando absorbe los protones del medio porque está en un pH ácido, perdón, va a surgir esta carga positiva. Entonces, ese, cuando esté el pH muy ácido, se va a comportar como una base. ¿Por qué? Porque va a tener la capacidad de protonarse. Cuando sea el caso contrario, es decir, que la concentración de hidrógenos o el pH sea muy alto, los pHs altos son pHs mayores a 8 y los pHs bajos son menores a 7, ¿no? Entonces, cuando esté a pHs altos, lo que va a suceder es que la concentración de hidrógeno, va a ser baja. La concentración de hidrógeno va a ser baja y entonces lo que va a pasar es que que estaba protonado, como se ve aquí, va a perder estos o va a ceder estos protones al medio. Entonces, al ceder estos protones al medio, lo que va a buscar es, pues, digamos, tratar de equilibrar esa baja concentración de iones hidrógeno. Entonces, va a empezar a desprotonarse. También por eso es que dicen, o decía, que los aminoácidos tienen ese potencial de ser soluciones amortiguadoras, porque van a poder estar regulando el pH con esta donación y esta desprotonación. Sí. Por esta capacidad que tienen de ganar y perder electrones, dependiendo del pH, es que pueden ser sustancias amortiguadoras o tener un efecto tampón. Entonces, cuando el pH sea muy alto o básico, van a tender a comportarse como un ácido liberando protones al medio. Entonces, ¿por qué pueden hacer esto? Por sus características de polaridad. Además, algo importante que va a aparecer en estos equilibrios ácido-base, estos se llaman equilibrios ácido-base. Y si tienen una hueva. Ah, ahorita tengo una nueva, pero espera, ahorita te la hago. ¿Sí? Va a aparecer esta especie, que ya también se las había mencionado, ¿no? Cuando aparece la carga positiva y la carga negativa, esto se le llama Sweeter-Ion. Este Sweeter-Ion va a ser muy importante porque nos va a ayudar a calcular una cosa que se llama punto isoeléctrico, que ya les había dicho que era, ¿no? En la clase pasada. Entonces, en los equilibrios ácido-base vamos a poder ver cuándo aparece este Sweeter-Ion y cuándo se desaparece, es decir, en qué momento del pH está la especie catiónica, a qué pH está la especie del Sweeter-Ion y a qué pH está la especie aniónica, que evidentemente, como dice aquí, la especie catiónica va a aparecer en medios ácidos, el Sweeter-Ion en medios neutros o a pHs neutros o pHs ácidos, y la especie aniónica va a aparecer a pHs básicos. ¿Cómo es que podemos deducir o saber en qué momento aparece la especie y en qué pH, en qué concentración de hidrógenos? Bueno, eso lo podemos saber haciendo valoraciones ácido-base o titulaciones ácido-base. Entonces, estas titulaciones las vamos a hacer determinando primero un equilibrio. Para esto se hacen equilibrios ácido-base, en el cual la Ka
va a ser la constante de equilibrio para medir la fuerza del ácido, es decir, qué tan fuerte es el ácido que vamos a determinar o vamos a estudiar su pH. De ahí se hace, o bueno, cada reacción química, no sé si han visto, pero es A más B y C más D. Estos son los productos. Estos son los reactivos de partida de la reacción. Es decir, estos van a reaccionar entre sí para formar estos productos. Entonces, estos equilibrios de reacción tienen una constante de equilibrio, que en este caso para los equilibrios ácido-base se va a llamar Ka. Entonces, en estos equilibrios sería el ácido más la base entre los productos. Que si se fijan aquí los productos es agua y una sal. Entonces lo pueden manejar por separado, porque si no así se entiende que se tienen que multiplicar. Entonces, esto va a determinar la constante de equilibrio. Y además también va a intervenir otra constante que se llama pKa. Esa pKa es la constante de disociación ácida. Aquí lo que nos quiere decir el pKa es, digamos, la capacidad que tiene de disociarse el ácido, es decir, de separarse. Por ejemplo, este es el ácido más fuerte de todos, el ácido clorhídrico. Y la fuerza o su pKa va a ser muy alta, puesto que el ácido clorhídrico, al ser de los más fuertes, es el que tiene la mayor capacidad de disociarse, es decir, de perder este hidrógeno, ¿sale? Y entonces formar esta sal. Entonces, ¿cómo sabemos esto? En el laboratorio lo que vamos a hacer es tomar una bureta, las cuales están calibradas perfectamente para tener, digamos, un volumen exacto. Y entonces nosotros aquí vamos a conocer el volumen. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a determinar qué volumen ponemos ahí. Entonces, nosotros determinamos el volumen. Ahí lo que vamos a poner es la base. También nosotros vamos a determinar la concentración, es decir, nosotros vamos a decir si queremos poner que sea 1 molar, 2 molar, 0.1 molar, 0.2 molar, etcétera, ¿no? Entonces nosotros conocemos la concentración porque nosotros la determinamos, decidimos qué concentración de la base va a tener. La concentración de la base. Esos corchetes significan concentración, ¿no? Cuando vean algo entre corchetes, así, significa concentración. Entonces, una vez que hemos decidido la concentración y el volumen que va a ir en la bureta, ahora también aquí decidimos el volumen del ácido. Lo que no podemos saber es la concentración, porque si supiéramos la concentración sabríamos qué pH hay aquí, pero eso es lo que queremos determinar. ¿Qué pH, qué concentración hay en ese matraz? Además, vamos a agregar un indicador que se llama fenolftaleína. Esta fenolftaleína lo que va a hacer o va a producir es un cambio de color al vidrio. Es decir, alguien ha hecho volumetrías en algún punto de su preparatoria, los que son, no hay aquí de estos técnicos químicos clínicos, una cosa así que estudian en el bachillerato. No, maestra, creo ninguno. Nadie estudió química Maestra, clínica. yo pero no fue en prepa, fue en secundaria. No sé si sea lo mismo, pero
en secundaria y con una col morada, llevamos como licuada la col morada para determinar cuáles sustancias eran ácidos y cuáles eran bases. No sé si sea lo mismo. Sí, o sea, con esas, la col tiene pues esa molécula en su estructura. Y este viraje se va a dar dependiendo de un cambio de pH. Que justo es lo que queremos conocer, ¿no? Entonces, esta es la estructura de la fenolftaleína. Y como va a reaccionar a un cambio de pH, entonces va a estar ganando y perdiendo protones ella también, que los más, evidentemente, van a ser estos. Cuando hemos llegado a la saturación, es decir, donde desaparece o perdemos la acidez y empezamos a entrar a la basicidad, que sería como el pH neutro, va a haber un cambio de color. Entonces, ese cambio de color es un cambio muy tenue, así, pero muy tenue. A ver si encuentro una imagen por aquí. Bien. La valoración se tiene que hacer así, gotita por gotita, como se ve ahí, ¿no? Así como de a poquito, despacito, porque si nos pasamos, se fregó la cosa. Y Más. Otro más. Sí, ahí voy. Otro más. Entonces, cuando vayamos poniendo las gotas, vamos a ver que no hay cambios de color, pero de pronto, cuando agreguemos una gota, vamos a ver, ¡pum!, que se pinta rosita y desaparece. Y entonces ahí tenemos que ser todavía más lentos. Entonces, cuando agreguemos la gota en donde esa tinción que desaparece ya no desaparezca, ahí es donde tenemos que parar y anotar el volumen de gasto, que se llama. Entonces, miren, esta es la coloración que se busca, una coloración muy tenue. Ya estas cosas así súper moradas no sirven. O sea, eso para una valoración es así un sacrilegio, ¿no? O sea, esto depende igual también lo que estén buscando, ¿no? Vamos a ver que si queremos ver, dependiendo de la especie que queramos ver, pues evidentemente le podemos dar más. Pero cuando queremos encontrar el criterión, le paramos ahí. Si queremos encontrar la siguiente especie, pues sí le damos más, ¿no? Entonces, esto en el laboratorio es muy preciso, bueno, dependiendo del analista. Siempre hay un error por analista, pero si el analista es bueno, esto es muy preciso, puesto que además hay matraces, voy a enseñar uno, que se llaman matraces aforados, que es como este que tengo aquí. Estos matraces son exclusivamente diseñados para medir volúmenes y hay en todos los tamaños. Este es de 1 litro y hay de 10 mililitros, de 50 mililitros, de 20 mililitros, de muchos, ¿no? O sea, como van de 10 en 10 hasta el litro. Entonces, estos matraces nos permiten hacer volúmenes exactos y entonces tener mucha precisión a la hora de hacer estas volumetrías. Entonces, a la hora de hacer los cálculos, estamos muy pegados a la realidad. Nunca vamos a ser así tan precisos porque el humano, pues, por definición, cometemos errores. Siempre se calcula un error del analista, pero llegamos a lo más exacto, ¿no? Sobre todo con estos matraces. Entonces, con estas curvas de calibración, una vez que las graficamos, bueno, con estos cálculos de la formulita que les puse aquí, lo que se hace es despejar, pues evidentemente, la concentración del ácido, ¿no? O sustituirla, porque una vez que tengamos el pH, acuérdense que es pH menos logaritmo de los iones hidrógeno. Y con esto vamos a poder saber
pues ya la concentración de hidrógeno, o sea, con esta titulación. Se hacen una serie de cálculos, entonces pues ya nada más lo que hacen es sacar el menos logaritmo o poder sustituir aquí la concentración. Se hacen unos cálculos también equimolares para saber la concentración de no es nada difícil, ¿no? Lo más fácil es calcular así, directo. Entonces, ahí ya pueden hacer ustedes una gráfica de pH contra los miliequivalentes, ¿no? Eso ustedes lo harían a menos que llegáramos al laboratorio, que ya les estaré explicando cómo se hace cada esta cosa, cada gráfica y todo eso. La verdad, nunca me he fijado en este manual, porque no he tenido tiempo, hasta este fin de semana lo voy a hacer. ¿Qué prácticas son las que vienen? Yo esperaría que una práctica fuera una de estas, y entonces ya les explicaría exactamente cómo se hace, o buscaría una práctica virtual para que puedan hacer los cálculos y todo como se debe. Que yo pienso que para hacer titulaciones debe de haber laboratorios virtuales, porque una titulación es la cosa, pues digamos, más básica de un laboratorio de química. Entonces yo espero que sí haya, pero si no, pues ya como quiera les voy a hacer un video explicándoles bien cómo se hacen los cálculos. Les daría, por ejemplo, volúmenes de gastos teóricos para que pudieran hacer la práctica. Entonces obtendríamos gráficas como estas, en donde empezamos con el pH pues más bajo, ¿no? Aquí lo que estamos adicionando es el hidróxido de sodio, ¿no? Que también es la base más fuerte que existe. Entonces aquí empezamos a agregar las gotitas de hidróxido de sodio y entonces empieza a subir esta curva. ¿Por qué? Aquí lo que tenemos es esta especie. Esta especie está aquí. Entonces, conforme empezamos a adicionar las gotitas, esa especie empieza a desaparecer. ¿Por qué? Porque empieza a aumentar el pH. Empieza a desaparecer y aquí tenemos el primer pKa. Ese pKa es la primera constante de disociación que va a ir aquí. Seguimos goteando y esta especie desaparece por completo y aparece el suiterión. Va a aparecer a pHs neutros. Si se fijan por aquí, estamos en el pH 7, que más o menos es donde va a aparecer. Seguimos agregando y desaparece el suiterión y empieza a aparecer esta especie, que es ya el pKa2. O también lo van a encontrar como pKb. Sería pK básico. Así como es el pK ácido, este sería el pK básico. Entonces, ¿para qué queremos hacer nosotros titulaciones ácido-base? Pues para conocer el suiterión. Para eso queremos hacer titulaciones ácido-base. Entonces, a pH menores va a aparecer el pK1, que es la especie mayoritaria, que es la aniónica, que es la catiónica, perdón. Es decir, ¿dónde está? Agarrando protones del medio. En el pK2, aquí en el punto isoeléctrico, lo que va a aparecer es la especie del suiterión. Este punto isoeléctrico va a estar entre el pK1 y el pK2, porque es donde va a aparecer esta especie del suiterión. Después, en el pK2, pues va a aparecer la especie, o la especie mayoritaria va a ser la C, que es la aniónica, en donde empieza a liberar protones al medio. ¿Por qué? Porque ya subió el pH, baja la concentración de hidrógenos y empezamos a soltar protones al medio. Entonces, hay muchos aminoácidos. Aquí especialmente estamos viendo 20, que son los que nos interesan, y cada uno va a tener un punto isoeléctrico específico. Estos tienen la capacidad de liberar 2 protones o aceptar, es decir, esta especie va a poder liberar y esta especie, perdón, va a poder aceptar y esta liberar, se llaman dipróticos.
pero también vamos a tener los que son tripróticos. Es decir, que tienen otra especie, una tercera especie que va a poder estar o liberando protones al medio o aceptando. Entonces aquí en este caso solo les puse los que son dipróticos. Aquí ya vamos a ver los que son tripróticos. Entonces estos ya pueden aceptar o liberar, son 3 especies las que pueden aceptar o liberar protones al medio. Entonces se va a unir un pKa más, vamos a tener un tercer pKa. Este pKa generalmente va a provenir del radical. Si se acuerdan, los aminoácidos tienen una estructura base donde tenemos el ácido carboxílico, el grupo amino, un protón y un radical. Este radical va a ser cualquier grupo funcional. Entonces, si se acuerdan, en las clases anteriores vimos que ese grupo funcional le daba propiedades a la molécula de ser apolar, polar, sin carga, polar con carga. Y estos básicamente son los que van a estar pudiéndose o pudiendo agregar esta tercer pKa, ¿no? Que son los que van a poder estar liberando y aceptando protones al medio. Estas cadenas laterales pues les van a dar, o ese comportamiento ácido-base de la cadena lateral del sustituyente, le va a dar propiedades muy importantes o va a caracterizar a las proteínas para ciertas funciones. Entonces, ¿se acuerdan? Aquí están todo otra vez los aminoácidos estándar y aquí tienen diferentes sustituyentes que son los que van a estar permitiendo que pueda tener un protón extra que liberar o una molécula que tenga la capacidad de aceptar protones. Entonces vamos a ver el primer ejemplo para calcular el punto isoeléctrico. Una regla importante, que si se aprenden, pues no van a tener problemas en hacer este cálculo, que es muy, muy, muy sencillo. No es más que una suma y una división. Es que tienen que estar o tienen que saber dónde aparece el suiterión. Para eso tienen que dibujar los equilibrios, es decir, estos son los equilibrios, los que aparecen aquí. Entonces, cuando ustedes tengan dibujados los equilibrios de cuándo pierde el primer protón, cuándo está protonado, cuándo pierde el primer protón, cuándo pierde el segundo y el tercero, no les va a costar trabajo encontrar el suiterión. Vamos a hacer el análisis de este. Entonces, aquí estamos en condiciones ácidas, ¿no? Que es el inicio de la valoración ácido-base. Entonces, acuérdense que cuando estamos en condiciones ácidas, el pH es alto, la concentración de hidrógenos es alta, y estas moléculas van a tender a quitar protones del medio. Al quitar estos protones del medio, pues los va a ganar el grupo amino cargándose positivamente. Entonces aquí, en esta vamos a tener la especie catiónica. Y vamos a aparecer el primer pKa. ¿Sale? El pKa es de esta especie, que es la que predomina hasta ahorita. Este ejemplo es para el... el ácido aspartico, creo. Porque es triprótico. Aquí, déjenme antes de que me entiendan. Ahí en la plataforma, perdón, en el Classroom, acuérdense que la plataforma no les puede subir libros, está el Harper, pero aquí con una ilustrada Harper. Ahí van a poder encontrar todos los aminoácidos con su nombre, su símbolo, su fórmula y todos los pKas que tenga, ¿sale? ¿Qué les va a servir para hacer pues su segunda tarea de hoy, si es que la hacen, ¿no?
Entonces, estamos aquí en la condición básica, entonces empezamos a agregar la base en la titulación y entonces comienza a desaparecer esta especie y comienza a aparecer el suiterión. ¿Por qué empieza a aparecer el suiterión? Porque empieza a subir el pH. Cuando empieza a subir, comienza a bajar la concentración de hidrógenos y entonces el protón de este ácido carboxílico se libera al medio, ¿no? Como dice aquí. Entonces, al liberarse al medio, pues se queda cargado negativamente. Entonces, ya tenemos la carga negativa y la positiva. ¿Por qué? Porque este no ha desaparecido por completo. Aún está ahí. Todavía no se va. Entonces, acuérdense que cuando está cargado positiva y negativamente, estas cargas se eliminan. La carga neta es 0. Y es el suiterión. Después seguimos adicionando la base. Entonces, este protón de este ácido carboxílico se va a liberar al medio. ¿Por qué? Pues porque el pH sigue subiendo, entonces necesitamos protones en el medio y liberamos el segundo. Entonces, este pierde su protón y se queda cargado negativamente. Y aquí vamos a tener, bueno, este va a ser el segundo pKa, que es el pKa del radical, porque este es el que va a perder su protón. Y continuamos adicionando base al medio, a la solución. Y entonces, como ya el pH ya es muy alto para esta instancia, lo que va a suceder es que se va a desprotonar. Va a liberar su protón al medio para tratar de equilibrar ese pH básico que ya tenemos aquí y va a desaparecer la especie catiónica, ¿sale? Y nos vamos a quedar únicamente con las aniónicas. Y entonces va a aparecer el tercer pKb, que es el tercer pKa, que sería el que aparece gracias a la pérdida de este protón. Entonces, ya al haber hecho estos equilibrios, ustedes van a identificar que aquí está el suiterión. Y ahora sí pueden hacer esta fórmula, la cual no es más que el punto iseléctrico es igual al pKa más el pKr entre 2. O, dicho de otra forma, los pKas que tienen que sumar son los que van a rodear o van a encerrar el suiterión. Es decir, este pKa y este pKr. Si estuviéramos hablando de una molécula diprótica, es decir, que no existiera, entonces este equilibrio tampoco existiría. Tendrían que sumar, punto iseléctrico es igual a pKa más pKb entre 2. ¿Por qué? Porque este pKr no va a existir, solo sería pKb, porque solo estaríamos teniendo estos tres equilibrios. Entonces, es muy fácil de hacerle el cálculo una vez que establecen los equilibrios, ¿sale? Es una cosa muy sencilla. Aquí, por ejemplo, está el ejemplo de la lisina. Entonces, ya vemos el del aspartico y ahora es el de la lisina, que es exactamente lo mismo. Aquí estamos en pHs ácidos. Está la especie cargada y se libera el primer protón al medio. Entonces aquí ya aparece la carga negativa. Sin embargo, esta no es la especie suiterión, porque si se fijan, aquí tenemos una segunda carga positiva. Entonces, para que sea suiterión, acuérdense, tiene que ser carga neta 0. Entonces, continuamos. Seguimos adicionando base. Viene la segunda pérdida
donde aquí al que va a liberar protones es este. ¿Sale? Aquí el primero que se perdió es este. Que sí, ya se lo saben. En este segundo, el que va a perder el protón es este, y entonces va a quedar ahora sí con carga neutra, y entonces aquí aparece nuestro zwitterion, porque esta carga positiva con esta carga negativa se anula, y ahora sí está la carga neta con 0. Entonces, los pKs que tendríamos que sumar sería este pKb con este pKr, donde seguimos adicionando, y ahora el que se pierde es esta libera protones al medio. Aquí se acaba la titulación o la valoración. Y hacemos la suma, ¿no? Que sería un pKb más pKr entre 2. Entonces, estos datos ya los conocen, están en la tablita y ya, ¿no? Entonces, es muy sencillo. Siempre y cuando sepan dónde aparece la especie zwitteriónica, van a saber qué pKs son los que se tienen que sumar. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Maestra, entonces, como definición del pKa, sería pues la medida en la que las moléculas se tienden como a solucionar pues, no, Que tienden en la solución acuosa. Como que tienden a desprotonarse. O sea, la sería, en el caso del pKa, si se pudiera medir por fuerza, o sea, la fuerza o la habilidad que tienen para perder esos protones. Porque, o sea, si viéramos así ácido base como tal, verían que hay un montón de ácidos. Hay ácidos débiles, ácidos fuertes, hay ácidos que son de Lewis, ácidos de Bronsted-Lowry, y no todos tienen, digamos, la misma capacidad de disociarse. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, creo que esto se vería mejor en los equilibrios. Bueno, aquí también se puede ver. Si se fijan, aquí la especie esta no desaparece por completo. O sea, aquí está en menor concentración, pero ahí sigue. O sea, ahí está. ¿Eso a qué se refiere? Hay algunos ácidos que no van como a poder desaparecer o a desaparecer esta especie por completo, porque no tienen la capacidad de liberar todos sus protones. O sea, porque son, por ejemplo, ácidos débiles. Entonces, eso lo que se va a manifestar justamente es la ocurrencia o la concentración de esa especie que pueda existir en el medio acuoso. Pues por eso se llama o se dice que es la constante de disociación ácida, que sería como el potencial o la capacidad que tiene de disociarse esa molécula como tal, que es la pérdida del protón, básicamente. Aquí en este libro que les dije si se van más arriba, también viene toda esta parte, ¿no? Está más abajo entonces. Por aquí, así. Aquí empieza a explicarles todo eso, ¿no? Los pKs, cuando aparece las especies, el pH del punto isoeléctrico, que es el punto isoeléctrico, que ya lo vimos, pero digo, si no entienden, lo pueden leer aquí. Entonces, tienen que ustedes calcular el punto isoeléctrico de la tirosina. Que es este que está aquí, que es triprótico. El de la arginina también.
Vamos a hacer, se me hace que el de la glutamina, y que ese es diprótico. Sí, el de la glutamina es diprótico y la metionina. Entonces, ¿qué quedamos? Metionina. Maestra, ¿podría volver a decir cuáles se van a quedar, por favor? La metionina, la glutamina, la arginina y la tirosina. Entonces, así para cuando vengan el examen, pues ya van a saber calcularlo, ¿no? No va a ser sorpresa. Entonces, vamos a ver algunas reacciones biológicas de manera muy rápida porque las vamos a retomar cuando entremos a ciclos de la urea y compuestos nitrogenados. Bueno, no, si a lo mejor no las saltamos porque así vienen en el temario. A ver, déjenme ver. Es que no sé por qué. Bueno, el semestre pasado las di porque no vimos metabolismo, pero... No, sí, no, deberíamos brincárnoslas. Ah, no, sí viene en reacción. Entonces, es que no sé, como no he visto qué reacciones vienen en los compuestos nitrogenados. Pero se me hace que aquí le vamos a dejar y seguimos mañana con esta parte. No, todavía me falta mucho. ¿Qué día es hoy? Miércoles, ¿verdad? No me acuerdo si vamos a darle porque necesitamos acabar ya. Todavía tenemos 10 minutos. Entonces, digamos de las reacciones biológicas más importantes, son, hay diferentes, o sea, van a tener diferentes, utilidad, ¿no? Ya cuando entremos del metabolismo van a ver que el metabolismo no va a ser otra cosa más que reacción sobre reacción sobre reacción y se va a poner muy tedioso este asunto. Entonces espero que les guste la química. Entonces el ácido glutámico se va a formar en la mayoría de los organismos por reacciones de ácido S-acetoglutárico, sería este que estamos viendo aquí, y amoníaco, pues que es este, ¿no? Entonces, este ácido acetilglutárico es un intermediario en el ciclo de Krebs, por eso les digo, estas reacciones las vamos a retomar más adelante. Y se va a formar a partir de la ruptura metabólica de ciertos carbohidratos. Acuérdense que, bueno, no se acuerdan, no lo han visto. Hay enzimas que hidrolizan, es decir, que rompen enlaces. Entonces, cuando empecemos a ver las rutas, van a ver que hay enzimas específicas que lisan o rompen enlaces para formar ciertas especies como esta, ¿no? ¿Por qué la tienen que formar? Pues porque va a ser un intermediario para poder formar el ácido L-glutámico, que es un aminoácido, ¿no? Se va a formar a partir de la ruptura de carbohidratos, grasas y proteínas, que van a provenir ¿de dónde? Pues de nuestra dieta. Entonces, el proceso de esta aminación reductora, que así se llama esta reacción, es una aminación reductora. Lo que va a ocurrir es la formación de una imina y la reducción de esta al mismo tiempo. O sea, se forma la imina, luego se reduce y podemos obtener el ácido glutámico. Esta parte es importante, vean la reacción.
Porque cuando hagan su mapa metabólico y empiecen a poner todas las reacciones, me tienen que poner todo lo que interviene ahí. Si hay intervención o se usan ATPs para que se lleve a cabo la reacción, qué enzima es la que está haciendo ahí y el nombre de la reacción. O sea, ¿qué va a pasar ahí? ¿Es un reordenamiento? ¿Es una transaminación? ¿Es una aminación? ¿Es una descarboxilación? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este curso es de hacer tareas, o sea, no dejen que se les junten porque no van a pasar, de verdad, se los juro, no van a pasar. Entonces, vayan anotando las reacciones cuando las vayamos viendo bien, porque así tiene que, cada ruta tiene que traer todo lo de la reacción. Entonces, no les he subido todavía el archivo donde especifica que tiene que traer cada cosa, pero ya de aquí van a ir viendo cómo se escriben las reacciones, ¿sale? Entonces, ténganlo bien en cuenta. Entonces, esta reacción no pasa por por obra del Espíritu Santo, ni por magia. Una enzima es la que tiene que venir y ayudar a que esa reacción se pueda llevar a cabo. Entonces, la reducción de la imina que se va a formar la va a llevar a cabo la enzima. Ese va a ser el agente reductor. Entonces, las enzimas van a ver que están compuestas por coenzimas, lo vamos a ver más adelante, que son las que les va a ayudar a que pueda ocurrir todo este proceso químico. Entonces, esta imina después se va, digamos que a reordenar y va a haber una, cuando digo estereoselectividad, ¿qué se imaginan? Viendo o pensando en que ya vimos estereoquímica. ¿A qué se le suena la palabra estereoselectividad? ¿Qué es? Piensen. En esta clase van a tener que aprender a pensar. Aquí no van a pasar si se aprenden todo de memoria. ¿Qué es la estereoselectividad? Es la formación La preferente. formación, la formación de un estereoisómero. Sí, si se acuerdan, podemos tener diferentes tipos de isómeros. Cuando estas reacciones se llevan a cabo, hay una serie de reordenamientos, es decir, se rompen enlaces. Si se fijan, observan esta estructura, esta es casi igualita a esta, lo único que pasa es que se reemplaza por el grupo amino, o sea, que tenemos aquí. El amoníaco se inserta aquí. Está aquí. Está aquí y caso. Y va a desplazar. Para que eso ocurra, ahí pasan un montón de cosas. La primera es que hay tipos de reacciones que se llaman adiciones nucleofílicas. Hay otra importante. Pero bueno, para eso, digamos que la molécula tiene que estar en cierto ángulo para que puedan haber este tipo de ataques. En química orgánica se hacen mecanismos de reacción en donde todo esto pasa. Entonces, los pares de electrones, por ejemplo, podrían atacar aquí
este podría venirse acá y quedar voy a poner estos como R, ¿no? No quiero dibujar todo. Entonces aquí empieza a haber un juego de cargas, ¿sale? Esta queda cargada positivamente. Lo que empieza a pasar es como un juego de electrones, en donde, por ejemplo, este podría irse en forma de agua, porque pues tenemos que perderlo, o sea, no se puede quedar. ¿Por qué? Porque este no va a estar estable como con la carga positiva. Las moléculas siempre van a tender a reordenarse a sus estructuras más estables, siempre, todo el tiempo. Entonces, cuando yo pierdo supongamos que ya no está, quedaría también además un carbocatión, ¿no? Que eso no tampoco es estable. Entonces, empieza a haber como aquí tiene que haber una protonación, es decir, que se pegue un protón, que entonces lo pierda para que quede así como está. Entonces, todo eso tiene que ocurrir con cierta selectividad. Entonces, cuando hablamos de estereoselectividad, significa que podríamos tener más de un isómero. ¿Por qué podríamos tener más de un isómero? Porque si se fijan, está acomodado hacia adelante, pero podría estar hacia atrás. Podría estar en hacia atrás, haciendo que pueda estar a la izquierda o a la derecha, si se acuerdan. Teníamos los isómeros L y D. Aquí tenemos el L. Entonces, si estuviera hacia adelante del lado derecho, sería D, pero tenemos el L. ¿Por qué tenemos el L? ¿Por qué en esta reacción específica tenemos el L y no el D? Es estereoselectivo. Nuestro cuerpo es estereoselectivo porque produce el L. ¿Por qué solo produce el L? Y no el D. Porque ayer mencionó que el D nada más estaba así como pues en las bacterias y otros organismos. Exactamente. A eso se refiere que esta reacción tiene lugar de una forma estereoselectiva. Porque aquí seguimos hablando de aminoácidos, que no se les pierda. Y en los aminoácidos vamos a tener dos posibles, el L y el D, pero en nuestro cuerpo no existe el D, entonces nuestra maquinaria es tan perfecta que únicamente entre todos estos reordenamientos va a tener el D, el L nada más, no va a haber mezclas racémicas en donde aparezca el D, ¿sale? Entonces, estas son las partes importantes. Yo no los voy a poner a dibujar un mecanismo de reacción, que son cosas muy complejas, tendría que saber mucha química orgánica, pero sí tienen que saber estas cosas, ¿no? Estos puntos importantes, que evidentemente que no va a haber el D porque en nuestro organismo no existe. ¿Cómo va a ser? Porque son reacciones estereoselectivas, ya vimos la estereoquímica, para eso es que vemos todo esto, para que empiecen a hilar todos estos conocimientos, ¿sale? Entonces, aquí solo va a aparecer el D y así vamos a poder formar este aminoácido que es el L-glutámico, ¿sale? Entonces, no es un aminoácido esencial, ¿sale? ¿Por qué? O sea, no lo tenemos que consumir porque nosotros lo podemos producir dentro de nuestro organismo. Entonces, aquí le vamos a dejar. Mañana seguimos viendo las otras reacciones, ¿sale? Nos vemos mañana. Hasta mañana, maestra. Bye. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, maestra.